Hola chicos, continuamos con Malditas Matemáticas, el capítulo número 9, un bosque de números. Resulta que pues ya sabíamos que Alicia y Charlie jugaron ajedrez y entonces le ganaron al rey y el rey les regaló una alfombra deslizadora. Entonces ellos continuaron su camino en esa alfombra deslizadora y se dieron cuenta que iban cayendo a través del trigo y se iban deslizando de manera diagonal. Llegaron a un bosque donde habían muchos palos y en cada palo habían unos extremos negros. Entonces fueron entendiendo que los árboles estaban dispuestos con cada cosita negra significaban un número. Estos árboles representaban entonces los números, ¿sí? Cada bolita negra era el número que les identificaba. Entonces se dieron cuenta que iban en forma diagonal a través de ese bosque y se dieron cuenta de que iban formando una serie de números sucesivos en un orden creciente. Entonces iban aumentando. Ya no era una sola bolita, sino que eran dos, eran tres, y entre más árboles habían árboles más altos, o sea que los números iban creciendo, ¿sí? Ellos se fueron moviendo de esa manera a través de ese bosque y entonces Charlie le dijo a Alicia que las matemáticas hacían que una persona se perdiera en el bosque de los números. Alicia le dijo que sí, que eso pasaba también con las mujeres, que no solo eran los hombres, sino que todas las personas nos pasaba lo mismo. Bueno, entonces Charlie le dice pues que es difícil perderse en medio de todo ese bosque porque ellos iban en diagonal y que si seguían el orden de la composición de ese bosque no se iban a perder. Entonces se dieron cuenta que los números iban aumentando y los números se volvían más grandes. Entonces Charlie le dice a Alicia pues que terminan hablando sobre los factores y que entre más factores había más niveles, ¿sí? Entre más números habían aumentando los factores y había más niveles de complejidad para las matemáticas. Entonces Alicia le dijo pues que cuáles eran los trucos para contar deprisa y sin esfuerzo. Entonces Charlie le contó la historia de Carl Friedrich Gauss, que era un matemático, y entonces resulta que el niño le pusieron un castigo de que era sumar los números del 1 al 5. Entonces Charlie dice que fue uno de esos profes cenutrios. O sea, cenutrios, Alicia no conocía el término, pero significa torpe. Entonces, ¿por qué? Porque las matemáticas no se colocan como castigo. Entonces, pues es chistoso. Entonces él fue capaz de resolver eso en apenas unos segundos. ¿Cómo? Porque descubrió la fórmula que expresa la suma de los miembros de una progresión aritmética. Entonces se dio cuenta que se iba sumando 1 más 1 más 1 más 1, le iba dando un resultado. Y así consiguió explicar lo que era una progresión aritmética, que es en últimas una serie de números al que se le suma otro y entonces lo va haciendo más grande, ¿sí? Así como cuando los números naturales, uno cuenta 1 más 1 le da 2 y 2 más 1 le da 3 y así sucesivamente, ¿sí? Se va dando una progresión. Progresión significa que van aumentando. Y también está la progresión de los números pares. Entonces, cuando uno suma 2 más 2 igual 4 más 2, 6 más 2, 8 y así. Y lo mismo los números impares. Listo, entonces Alicia le dijo, ay, pero ¿por qué se complican con esa cantidad de números? ¿Qué es eso de una progresión aritmética y que no sé qué? Entonces le dijo, mira, lo que pasa, Alicia, es que tú a tu gato le dices gato. No tienes que decir que es un animalito peludo, que come ratones y que hace miau, sino que ya con llamarlo gato ya sabes a qué te estás refiriendo. Eso pues para explicarle por qué en cuestión de matemáticas se inventaban nombres diferentes, por ejemplo lo de la progresión aritmética. Bueno, entonces gracias a eso descubrieron que habían unas fórmulas matemáticas, entonces que ya no era solo hablar de números, sino que si yo reemplazaba ese número por una letra, entonces se iba creando una fórmula matemática. Bueno,
Entonces Alicia se puso a pensar que se quedó pensando sobre las progresiones aritméticas y le dijo, bueno, ¿y los granos de trigo también son una progresión? Entonces Charlie le contestó que sí, pero que en ese caso no eran una progresión aritmética, que es la que suma, sino que era una geométrica, que es la que multiplica, porque en el caso del ajedrez tenía que multiplicar la cantidad que venía antes por otro número. Entonces ahí está la diferencia. Hay una progresión aritmética, que es la que suma, y hay una progresión que es geométrica, que es la que multiplica. Y bueno, en esas estaban cuando de repente comenzaron a sentir el olor a una torta de manzana. ¿Listo?